Muy bien, seguimos hablando sobre los párrafos. Ya vimos sobre la estructura de los párrafos y ahora vamos a ver sobre los tipos de párrafos que existen, ¿ok? Entonces, dentro de los tipos de párrafos que existen, tenemos el primero, que es el argumentativo. El párrafo argumentativo es aquel que contiene una idea con la que se busca convencer al receptor sobre algo que se niega o se afirma. Después tenemos el párrafo conceptual. El párrafo conceptual son aquellos párrafos donde se especifica el pensamiento de algún autor o la definición de un término que va a ser utilizado a lo largo del texto, ¿ok? Y entonces, pues que resulta muy importante su comprensión. Estos párrafos generalmente están presentes en los textos científicos y los textos técnicos. Después tenemos el párrafo cronológico y en este párrafo se expresa el orden en el que suceden una serie de acontecimientos. Después puesto por una serie de características que nos hacen referencia a un mismo hecho, objeto o sujeto, una frase organizadora que permite comprender qué es lo que se está ordenando. También tenemos el párrafo descriptivo y este párrafo, pues como su nombre lo dice, nos describe siguiendo ciertos lineamientos lógicos un objeto, una persona o un acontecimiento. También tenemos el párrafo explicativo. Los párrafos explicativos son esos párrafos que son útiles para ampliar o especificar el tema del que se está tratando. También está el párrafo expositivo, en donde se presenta de una manera ordenada, por eso se llama expositivo, porque expone el tema o la idea de lo que se está llevando a cabo en el texto. Y el texto narrativo, el párrafo narrativo, pues es aquel en el que se presentan hechos o acciones ocurridas de manera ordenada. Finalmente tenemos el párrafo comparativo y en este párrafo se presentan similitudes y diferencias entre dos o más objetos, sucesos o cualquier otro fenómeno, ¿ok? Esos serían nuestros tipos de párrafo que nos ayudan cuando nosotros estamos leyendo un texto, tener en claro qué tipo de párrafo tenemos enfrente, pues nos va a ayudar también a poder distinguir cuál es la información que nosotros estamos tratando de conseguir. Ahora, dentro de toda esta información, tenemos también cuáles son las características de los párrafos. Estas características estructurales nos van a permitir también poder identificar con mayor facilidad los temas y la información contenida en ese párrafo. Ahora, las características de la estructura de un párrafo son las siguientes. Número 1, unidad. Se debe desarrollar el párrafo en torno a una sola idea o tema. No puedes escribir un texto sobre un tema y mezclar otros temas porque tu lector se va a confundir y eso no va a ser una información clara, ¿ok? Por eso debe de ser el mismo tema, pero visto desde diferentes perspectivas, para que no exista esa confusión. Número 2, debe tener coherencia, es decir, enlazar y organizar las ideas de manera lógica y que exista un hilo entre cada idea con un mismo sentido. Ahora, vuelvo a poner un ejemplo. Vamos a hablar sobre la violencia. No estoy hablando sobre la violencia y de repente meto una receta de cocina. No tiene nada que ver, ¿ok? Pero sin embargo, si yo hablo sobre la violencia y hablo sobre la violencia en México, la violencia en España, la violencia en otros países, la violencia hacia los niños, hacia las mujeres, hacia los hombres, estoy tomando diferentes vertientes, pero sobre un mismo tema. Y eso me ayuda a que mi lector comprenda mejor lo que estoy hablando. Número 3, no es permitir que caiga nuestro texto en monotonía en la sintaxis, es decir, en su desarrollo, porque esto fatiga al lector y simplemente lo va a dejar y ya no lo va a querer leer. Entonces debemos fabricar estructuras dinámicas y atractivas para nuestro lector, ¿ok? Esas serían las características de la estructura del párrafo. Ahora vamos con las cualidades del párrafo, ¿ok? Que son esas cosas que debemos de cuidar nosotros al momento de escribir para que nuestros párrafos sean de provecho para quien los lee. Entonces, dentro de las cualidades del párrafo son claridad, tratar de no empezar a navegar entre una y otra idea para que no se cree confusión. Concisión. Debemos de ir al grano, de lo que redundar, no por querer hacer un texto mucho más amplio, empecemos entonces a disvariar y a decir cosas que no tienen sentido, porque eso también aburre al lector, va a cerrar tu trabajo y no lo va a leer.
Número 3, precisión. Tus pensamientos deben de estar claros. No puedes tener, pues yo pienso, pues a lo mejor no puedes darte ese lujo porque entonces también genera una antipatía en la persona que te está leyendo. Número 4, integridad. Quiere decir que todo tu texto debe de llevar una relación, tiene que ver con la coherencia, debe llevar una relación, un mismo fin, ¿ok? No puedes decir, estoy de acuerdo con que la gente que a lo mejor, porque entonces no hay una integridad, ¿ok? Y también otra cualidad de nuestros párrafos es que deben de tener corrección. Siempre que escribas algo, trata de buscar corrección. Trata de buscar que tenga un sentido correcto y que también las faltas ortográficas no sean una opción para ti, ¿ok? Estas serían las cualidades del párrafo. Muy bien, vamos a seguir ya en nuestra parte final sobre este tema en el siguiente video, así que por favor, ahorita nos seguimos.